Hechos, capítulo 23, a partir del versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: «Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar alguna cosa más cierta cerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue». Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: «Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle». Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: «El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte». El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: «¿Qué es lo que tienes que decirme?». Él le dijo: «Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa». Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: «Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y requiriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien». Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador
leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Comenzamos nuestro texto que se ha leído con este acontecimiento extraordinario. El jueves estábamos estudiando, y seguiremos también el próximo jueves, acerca de los milagros. Y aquí tenemos un milagro. En medio de la prisión y en las circunstancias en las que se encuentra Saulo de Tarso, Pablo, se aparece el Señor y le habla. Qué bueno es que podamos comenzar acontecimientos históricos, hechos reales, con este acontecimiento sorprendente. Jesús se aparece a Pablo en el momento más propicio o quizá más crucial de sus circunstancias. Ya sabéis lo que le está pasando. Él está dando testimonio en Roma, en Jerusalén, y le toman preso en el templo, están a punto de darle muerte, pero al final puede ser librado. Él da testimonio acerca de su vida, pero eso aún, cuando le ven inocente, no le permite salir de la prisión. En esas circunstancias, estando en la cárcel, aparece el Señor Jesús y le habla. Bien, aun cuando es un acontecimiento extraordinario, somos conscientes de que no es la primera vez, ha ocurrido a lo largo de todo el libro de Hechos. Lo hemos podido ver incluso en la misma vida del apóstol Pablo, que en varias ocasiones el Señor se acerca a él por diferentes circunstancias y le habla. En el capítulo 18, por ejemplo, en el versículo 9, o en el capítulo 22, también lo hemos visto, donde el Señor viene y le da instrucciones y le da dirección. Más adelante, también en dificultades difíciles, capítulo 27, vendrá el Señor y le hablará. Con razón podéis leer en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo que dice: el Señor siempre ha estado conmigo, el Señor siempre estuvo a mi lado. Y estas son muestras. Cuando leáis segunda de Timoteo y encontréis esa verdad tan contundente, podréis ver, pues sí, es verdad, porque al menos en 4 ocasiones el Señor se manifestó de una manera clara a la vida de Pablo. El Señor viene en Pablo en circunstancias difíciles, en conflictos que puede tener, en decisiones. Él ha estado dando testimonio en la calle, en la plaza, en el templo, después ante el concilio, y quizá para prepararle o para animarle viene el Señor Jesús y le habla diciendo: no te preocupes por todo lo que tienes, porque yo, lo mismo que has hecho en Roma, fijaros bien, las circunstancias, lo mismo que has hecho en Jerusalén, yo ahora quiero que lo hagas en Roma. No mejor, pero sí igual. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, nos dice en la Gran Comisión: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, y no os preocupéis, yo estaré con vosotros hasta el final. Esta es la realidad. A veces, o la mayoría de las veces, o a lo largo de nuestra vida, no lo vemos. Pero lo que sí nos muestra de una manera clara el libro de Hechos es que el Señor siempre está allí. Lo excepcional es que le podamos ver o le podamos oír, pero no es porque el resto de las veces no esté. Aquí la dificultad no está en la presencia o no del Señor, sino en nuestros ojos o nuestros oídos. Cuando nos describe, como aquí en este versículo 11, que el Señor le habló, es una señal de que el Señor siempre ha estado al lado de su pueblo. Y cuando tú sales a testificar y sabes que debes de cumplir con tus deberes y tus responsabilidades, también debes de saber que cerca de ti, a tu lado, aun cuando no lo veas ni lo oigas, el Señor estará allí. Si eres fiel
en proclamar y vivir el Evangelio, ten por cierto que Él será fiel en estar a tu lado. A veces el Señor te hablará y se manifestará por otras circunstancias, quizá para exhortarte, quizá para corregirte o para disciplinarte. La disciplina también es parte de nuestra vida cristiana. Pero en todas esas circunstancias recuerda siempre, como en el apóstol Pablo, que el Señor está ahí y que puede ser que se manifieste en tu vida y te dé instrucciones. Pero no quita de que esto fuera un milagro, de que en medio de esa situación pudiera sentir, pudiera oír y ver al Señor Jesús. Ahora, lo interesante que nos viene en segundo lugar es que no le libra de la cárcel. La actitud que tiene nuestro Señor Jesús con Pablo es muy diferente a la que tiene el apóstol Pedro. Al apóstol Pedro también se le aparece el Señor varias veces. Si recordáis que en el principio del libro de Hechos, en el capítulo 5, en el capítulo 12, podéis ver cómo el Señor Jesús se acerca a Pedro, también estando en la cárcel, y en ambas ocasiones las cadenas se caen, las puertas se abren, los guardianes quedan como absortos o dormidos, y Pedro tranquilamente puede salir de la prisión e ir y seguir proclamando el Evangelio. Es un doble milagro. No solamente que vinieran los ángeles o que viniera el Señor y que le dicen, Pedro, venga, sal fuera y sigue con el ministerio. Seguramente Pablo sabe esto y pudiera estar pensando, porque tiene que pasar por muchos periodos de cárcel el apóstol Pablo y en muchas dificultades muy difíciles. Y pudiera estar pensando el apóstol Pablo, hombre, ahora que estoy aquí en la prisión, si me viniera lo mismo que le ha venido a mi compañero Pedro y viniera el Señor y me hablara y me abriera las puertas y pudiera salir. Y que en medio de esas circunstancias de pronto empezara a sentir la presencia del Señor. Y que pudiera decir Pablo, la cárcel se va a abrir. Pero no. El Señor se acerca a Pablo y le dice, ánimo, tienes que testificar también en otro sitio, pero no te voy a dejar salir. Y sigue en prisión. El Señor no siempre libera de nuestros problemas y dificultades. Pudiéramos esperarlo. Hombre, si lo ha hecho con Pedro, ¿por qué no lo va a hacer con Pablo? Bueno, pues no lo hace. Y podemos ver que estamos orando por una circunstancia difícil en nuestras vidas o de otro, y viene el Señor y obra. Y decimos, glorias al Señor, el Señor ha venido, ha actuado, ha hecho el milagro y nos ha librado del problema. Así que ahora que se repite este problema con esta otra circunstancia y con otra persona, vamos a orar al Señor. Y oramos al Señor, pero no ocurre. No es librado de la prisión o de las dificultades. Porque es que Dios no garantiza un viaje fácil en nuestras vidas. Pero sí garantiza un puerto seguro. Podemos llegar y decir, bueno, pues el Señor nos va a trasladar y nos va a librar de la tormenta y de pronto saldremos del medio de la tormenta y apareceremos en el lugar que el Señor nos tiene preparado. Pero a veces, quizá la mayoría de las veces, no ocurre. Ahora, lo que sí nos dice la Escritura es que siempre cumpliremos el plan que el Señor tiene destinado. Fijaros aquí, Pablo, estás en prisión, igual que con Pedro, testificando, eres fiel, igual que Pedro, aquí estoy contigo, a tu lado, igual que estuve con Pedro, pero a Pedro le dejé salir, pero a ti no te voy a dejar salir. Ahora bien, no te preocupes, adelante, porque de la misma manera que me has sido fiel aquí, quiero que me seas fiel y testifiques allá, incluso en Roma. Lo que sí tenemos que tener la certeza y la seguridad es que en el trabajo del Señor y cuando somos fieles en su servicio o a su servicio, siempre tendremos al Señor a nuestro lado que nos dice, ten ánimo, ánimo, adelante. No voy a decir que es curioso porque es más que curiosidad, creo que es una promesa firme de las Escrituras. Cuando vemos al Señor Jesús a lo largo de su ministerio de aquellos 3 años con los discípulos, como una y otra vez
el Señor se acerca a los discípulos y en medio de las circunstancias les dice: ánimo. Hubo una ocasión donde estaban haciendo una pesca y era una pesca difícil, en medio de una tormenta, y el Señor Jesús les dice a Simón y a los demás: ten ánimo. O cuando también en medio de una tormenta y en la noche de pronto aparece lo que a los discípulos es un fantasma, pero no es un fantasma, es el Señor que les dice: tened ánimo, soy yo. O cuando nos encontramos con aquel pobre desgraciado paralítico y el Señor se acerca a él y le dice, Evangelio Mateo, capítulo 9, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, y después le trajo la sanación. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tened ánimo, porque yo estaré con vosotros. Quiero que esto sea un retintín constante en vuestras vidas, como es el palpitar de vuestro corazón, que nunca dejará de latir. Creo que debe de estar de manera constante en vuestra presencia, si es que sois fieles al Señor. Como esa voz desde la Escritura que se repite una y otra vez para sus fieles. Ten ánimo, ánimo, que yo estoy con vosotros. Veréis, tenemos un corazón que ha sido diseñado para latir constantemente, pero a veces nuestro corazón no late de la manera adecuada, o está en riesgo de dejar de latir, o es más lento o va más fuerte. Y necesitamos ese bypass, como ha sido el padre de Sole, que le dé un ritmo constante a nuestro corazón. Ánimo dice o significa dar ánimo, aliento, dar fortaleza para seguir. Nuestro Señor Jesucristo, para Pedro, para Pablo, los discípulos, la Iglesia y vosotros en vuestras circunstancias, es ese bypass, ese constante ritmo a nuestras vidas. A ti también, en tus propias circunstancias. El Señor Jesús, aun cuando no lo ves, aun cuando no le puedas oír, te ha hecho una promesa firme y segura que no puede ser quebrantada. Yo estoy contigo, estoy a tu lado, así que ánimo, aliento para tu corazón, fortaleza para tu voluntad, perseverancia para tus pensamientos y tu mente. Mira que a veces yo te puedo librar y puedo enviar mis ángeles y puedo hacer un milagro y un portento y de pronto el problema desaparecer y la salud restablecerse. Puedo hacerlo, tengo el poder para hacerlo, pero no siempre lo voy a hacer. No siempre te libraré de tus prisiones, de tus tormentas, de tus dificultades. Ahora, ten por cierto esto: yo estoy a tu lado, y si me eres fiel, yo seré fiel contigo. Lo que va a hacer el Señor Jesús con el apóstol Pablo, y es una promesa también para todo su pueblo, es: Él te dará las fuerzas que sean necesarias para que tú seas fiel. Él será fiel contigo para que tú puedas seguir siendo fiel con Él. Por supuesto que Él no te va a librar de una manera segura, ni que Él va a seguir consintiendo tu rebeldía, terquedad o manera obtusa y terca en la que pueda estar viviendo tu corazón. Pero si tienes que cruzar el abismo, si tienes que mantenerte en medio de la tormenta, o tienes que pasar por este valle de lágrimas o por estas prisiones, ten por cierto que a tu lado, aun sin darte cuenta, y en el momento más difícil y en el lugar más oscuro, podrás sentir a nuestro Señor que te dice: yo estoy contigo, ten ánimo, alienta tu corazón, fortalece tu voluntad. Creo que esta es una lección importante para nosotros.
¿Dónde estás? El Señor no te va a animar para que vivas de esta manera tan torpe, con esta vida de tan mal testimonio, por esta actitud tan egoísta en la que te puedas encontrar. Pero si das un giro a tu vida y tienes la actitud adecuada, el Señor estará a tu lado y será tu fortaleza. Pero lo curioso de nuestro pasaje que hemos leído no es esta manera visible en la que el Espíritu o el Señor se aparece en visión y le habla a Pablo. Esto no es lo extraordinario. Quiero que miréis en este versículo 11 que hemos leído, Pablo está en prisión, no es librado de la prisión, aunque lo podía haber hecho el Señor, sencillamente le da ánimo para seguir adelante. Pero luego Lucas nos narra un acontecimiento muy natural, pero que unido a este versículo nos da algo más de la obra del Señor. Los judíos, porque no han podido darle muerte a ese traidor de su religión, a ese proclamador del nombre de Jesús que tanto aborrecían, preparan un complot. Tal es así que dice un grupo de ellos: no vamos a comer hasta que no consigamos darle muerte. No sabemos ya al final, aquella gente se murió de hambre, porque el Señor libró de las circunstancias difíciles al apóstol Pablo. En medio de toda esta situación, resulta que Pablo tiene un sobrino. No sabemos mucho de la hermana de Pablo, si era creyente o no, no sabemos en qué contexto vivían y cuándo visitaron o no visitaron, pero de pronto dice que el hijo de su hermana, su sobrino, que estaba cerca de aquellos que estaban haciendo el complot, escucha lo que estaban diciendo y corre enseguida a Pablo, que tiene cierta libertad para tener visitas, y le dice: tío, ¿sabe lo que me he enterado? Que los judíos, un grupo de ellos, están haciendo un complot para darte muerte. Y Pablo dice: pues díselo al centurión, y el centurión al tribuno, y el tribuno verá lo que tiene que hacer. Y es así, va al sobrino, se lo dice al tribuno, prepara un ejército, 2 centurias de soldados, un ejército a caballo, y cogen a Pablo y lo trasladan a otro lugar más seguro, donde el gobernador Félix tendrá que hacer lo que tenga que hacer. No entramos aquí en la manera o actitud del tribuno, y si fue bueno o no bueno. El caso es que la providencia de Dios. Vamos a ver. ¿No creemos nosotros en los milagros? ¿No creemos que el Señor podría haber hecho algo con aquellos locos judíos y haberle quitado la idea? ¿No podría el Señor haber hecho que el tribuno le diera libertad y que le diera un caballo y que le dijera: vete a Damasco y huye de Jerusalén? ¿No podría haber hecho un milagro más extraordinario? ¿No será que nosotros quizá estamos esperando demasiados milagros? Es cierto que hay milagros. Lo hemos visto con Pedro. Lo hemos visto muchas veces con el apóstol Pablo. Pero quizá estamos tan ansiosos y deseosos de milagros extraordinarios de parte del Señor que olvidamos esta inmensa misericordia de Dios, que es su providencia. Y que a veces utiliza los medios más naturales para cumplir el plan que Él tiene preparado. Leemos, como me ha pasado a mí, leemos este versículo 11 y decimos: qué sorprendente, el Señor se aparece a Pablo y le habla en medio de la prisión. ¿Cómo me gustaría a mí, cuando estoy en mis oraciones y con mis dificultades, que el Señor me venga y me diga y trate conmigo y que me libre y que me dé lo que yo estaba buscando que me dé? Y es verdad que lo podemos hacer, y es verdad que ocurre. Pero no es igual de extraordinario
que en el resto de nuestro pasaje podamos ver cómo el Señor, sin hablar, sin obrar de una manera clara o visible, esté moviendo a un jovenzuelo sobrino de Pablo para que escuche en el momento adecuado aquel complot y que pueda mover a aquel tribuno romano para que pueda decidir librar a Pablo y enviarlo con un ejército a otro lugar? Igual que hemos dicho antes, una verdad fundamental en nuestra vida, y es que el Señor está a nuestro lado, aun cuando no lo veamos y no lo sintamos, porque Él es fiel para aquellos que son fieles con Él. Hay otra verdad igual de importancia, y es que somos inmortales mientras estemos en las manos del Señor, y Él no diga lo contrario. Pablo, irás a Roma. No como te gustaría, pero irás a Roma. E igual que has testificado aquí, de la misma manera, quiero que testifiques en Roma. Estoy en prisión, me quieren matar, hay un complot, no podré escapar. Pero el Señor está a tu lado y Él proveerá de una manera tan natural y sencilla que no podríamos esperar. No vamos a ver quizá muchos milagros, o por lo menos los milagros portentosos que nos gustaría ver y que está a la luz de las Escrituras. A veces veremos cosas que no tienen explicación y que saldrá fuera de toda nuestra lógica. Anhelamos que el Señor haga cosas extraordinarias en nuestra vida personal y que de pronto nos sintamos como levantados por los ángeles para ser trasladados a un lugar mejor, como ocurría a los profetas del Antiguo Testamento. O podemos desear que en medio de estas circunstancias aquel pobre ciego pueda ser sanado y que aquellas limitaciones en las que nosotros nos encontramos, de pronto el Señor venga y lo pueda hacer, y pueda responder a nuestro clamor y quitarnos esas dificultades y encontrarnos en medio de un paraíso llenos de gozo porque el Señor ha hecho algo extraordinario. Pero ¿no creéis que es triste que olvidemos que el Señor siempre estuvo a nuestro lado y que siempre hubo sobrinos a nuestro alrededor y que siempre hubo circunstancias que nos fueron favorables y que nosotros pudimos conseguir hacer lo que tendríamos que hacer porque el Señor nos guió? No va a ir Pablo a Roma a testificar porque así el César lo haya decidido. El testimonio que va a alcanzar Pablo de estar en la capital del mundo conocido en aquel tiempo no es gracias a un centurión, a un tribuno, a un gobernador o a su sobrino y su hermana. Todo esto son circunstancias que ocurrieron, que son naturales. Pablo va a ir a Roma a testificar porque el Señor estaba con él y quería que cumpliera su plan. ¿Qué va a ser de ti mañana? ¿Cómo vas a afrontar esas situaciones? ¿Cuál es el plan que tiene Dios para contigo? Posiblemente tiene algo muy extraordinario para tu vida o sencillamente quiere que sigas una vida sencilla y de testimonio. Ahora bien, a la luz de la Escritura yo te puedo asegurar que no eres mejor o diferente que Pablo. Y si el Señor estuvo con Pablo, estará contigo. Y a veces te podrá hablar directamente a tu corazón y a tu mente y otras veces no hablará contigo, pero estará a tu lado. Y de pronto podrás ver que hay puertas que se abren, hay puertas que se cierran, que hay caminos que te son difíciles, otros caminos que son más fáciles, y podrás decir, la cosa funciona y va bien, el Señor está a mi lado. Lo que tú necesitas es el aliento del Señor. Ánimo, yo estoy contigo. Y de pronto verás en tu casa, en tu trabajo, en tu vida íntima, en tu vida pública, en tu hogar o en la iglesia, que el Señor estará a tu lado. Y la providencia de Dios, su cuidado constante, lo podrás ver en muchas cosas en tu vida. Podrán ser por medios naturales.
a través de una curación normal en un hospital, a través de la respuesta de un gobernador, a través de algunas circunstancias públicas. Y otros dirán, no, es que han concurrido una serie de cosas que han facilitado, y diremos, sí, pero el Señor estaba allí para que estas circunstancias ocurrieran. Busquemos más esta providencia de Dios cada día en nuestras vidas, que depender de milagros extraordinarios que pudieran ocurrir en nuestras vidas. Pero, ¿sabéis? Hay algo más, y es que es el Señor, en todas nuestras circunstancias, como en la de Pablo, la que decide. Él es el que elige la manera y el lugar, modos, circunstancias, etcétera, para testificar. Pablo ha tenido varios años, se supone que alrededor de unos 20 años ha estado en estos 3 viajes misioneros, quizá incluso alguno más entre medias que no han sido narrados, o al menos el viaje que estuvo en Jerusalén, también en Damasco, al principio de su conversión, pero estuvo durante muchos años predicando el Evangelio, siempre protegido, y seguramente vio de muchas formas, en muchas maneras, la mano del Señor. En cierta ocasión, recordáis en el libro de Hechos que Pablo quiere ir en una dirección a proclamar el Evangelio porque así su instinto, su voluntad se lo decide, pero viene en visión el Señor, se aparece un europeo, un macedonio, y le dice, Pablo, ven y ayúdanos, y el Espíritu nos prohibía ir en esta dirección y nos empuja a ir en esta otra dirección, y podemos ver cómo el Señor iba facilitando. Y el mundo se transformaba, y los ídolos caían, y la gente estaba alterada y preocupada. Los que están transformando el mundo han llegado aquí, decían en cierto lugar. La gente estaba temerosa. Centenares de personas se convertían en todos los lugares. En cualquier sitio donde podía presentarse aparecía un grupo de creyentes que se establecía. El mundo, por el ministerio de Pablo y por los demás, se estaba transformando. ¿No podéis imaginar lo que podría haber sido Pablo, que no hubiera estado en prisión, y que en lugar de haber sido encerrado, que pasaría varios años en prisión allí y después también en Roma, hubiera tenido la libertad y el poder de haber ido por todas partes? Porque pensamos que el evangelismo, la extensión, el servicio al Señor depende de nuestros dones y de nuestras habilidades y de nuestra capacidad y nuestra disposición. Pero no es cierto. Podría haber dicho, mira, Pablo decirle al Señor, si me das la libertad, si me abres las puertas, si me quitas estas cadenas, podré ir de una manera como conquistador hasta Roma y predicar el Evangelio. O podéis imaginar que igual que llegó a Éfeso, o llegó a Corinto, o a Tesalónica, que pudiera entrar Pablo y ver a Roma y decir, aquí estoy para cambiar esta ciudad. Pero el Señor le dice, mira, Pablo, sí, igual que has testificado en Jerusalén y en estos otros lugares, vas a testificar de mí en Roma. Pero no como tú esperas. No como tú te imaginas. Vas a testificar, pero bajo la persecución. Podría haber sido en libertad, pero es en persecución. Con o sin cadenas. Con oposición de parte de la gente o con interés. Pero podrás testificar. Pero esto es lo importante. Lo importante no es la estrategia que tú quieras seguir, los planes que tú estés haciendo, lo que a ti te parece que es mejor, sino lo que el Señor decide. Pablo, estás en la cárcel. Déjame guiarte. Yo haré. Yo te indicaré la forma. Yo te llevaré a Roma. Testificarás como yo quiero que lo hagas. Lo has hecho en Macedonia de una manera, lo has hecho en Jerusalén de otra forma, has ido por diferentes lugares, ahora te toca Roma, pero déjame a mí, déjame que yo obre. Lo importante para nosotros no es nuestra estrategia, aun cuando es importante que hagamos estrategia. No es nuestro método, aun cuando podamos ver y probar los diferentes métodos.
Lo importante para Pablo, lo importante para ti y para mí, en todos los retos que tengamos a lo largo de nuestras vidas, es la predisposición que tengamos delante del Señor. Fijaros lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Quiero que miréis conmigo en la primera de la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Primera de Pedro 3:15 dice esto: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Más explicaciones, hay más comentarios, circunstancias personales de la época o de las circunstancias de Pedro, pero fijaros aquí: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Dónde estás? ¿Estás en una ciudad que te recibe con los brazos abiertos, en unas circunstancias positivas, admirables? ¿Estás en una encrucijada como en Macedonia, que te está diciendo ven y ayúdanos cuando tus planes eran diferentes? ¿Estás en Jerusalén, en medio de un alboroto, en que te tienes que levantar con riesgo de tu vida para dar testimonio? ¿Estás para entrar en una ciudad de Roma, el centro, de una manera pública y universal para todos? ¿Dónde estás tú? ¿Estás en el tiempo fácil o en el tiempo difícil? ¿Estás viendo la mano del Señor o quizá no ves de manera clara la mano del Señor? ¿Estás libre o estás en prisión? ¿Estás en angustia o estás en gozo? Lo que importa no es dónde estás, sino en qué predisposición estás. Estás siempre preparado, dice el apóstol Pedro, para dar testimonio de tu fe en aquel que te lo demanda. ¿Es así tu corazón? Lo importante no es la tarea que tienes que hacer. Si tu tarea es dar un testimonio en tu trabajo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tus enemigos. Lo importante no es qué relación tienes y cómo podrás hacerlo, sino ¿está tu corazón preparado y dispuesto para dar testimonio de tu fe en cualquier circunstancia, de perseverar a pesar de las dificultades? ¿Estás tú dispuesto a darle testimonio en libertad, si es que el Señor te libra de la prisión, o en la cárcel, si el Señor no te quiere librar? ¿Vas a seguir dando testimonio en Jerusalén? ¿Estás dispuesto de ir a Roma? No importa cuáles sean tus circunstancias. Predisposición, voluntad de tu parte. Siempre estar dispuestos. Este mundo en el que nos encontramos, tú y yo, cada uno de nosotros, siempre será un mundo difícil. Y es difícil de vivir la fe que debemos de vivir. Es difícil ser la luz que se espera de nosotros. No vamos a encontrar un jardín aquí. El paraíso nos espera en el cielo. Esto, para el pueblo de Dios en particular y para ti, es un desierto. Vamos a encontrar tormentas de arena, vamos a encontrar dificultades, vamos a tener sed. A veces será un valle oscuro y difícil que tenemos que saltar, a veces será una prisión en la que debemos de sentarnos, pero ten predisposición. Prepara tu corazón para dar testimonio de tu fe y ser luz en cualquiera de las circunstancias, por muy difíciles que sean. Sé fiel al Señor. Y el Señor vendrá y hará su milagro o no lo hará. Se manifestará de una manera clara y poderosa que dejará absortos a los que están a tu alrededor diciendo esto es una maravilla, ¿quién lo puede explicar? O vendrá el Señor en su providencia y en su cuidado y te hará que seas eterno, invencible,
mientras el Señor tenga un plan para tu vida. Y cuando llegue el fin, no te preocupes. Incluso en medio de los mayores tormentos, cuando tengas que cerrar tus ojos, el Señor estará a tu lado. Él será tu fortaleza y te podrá decir: estuve contigo antes, estoy contigo ahora, estarás conmigo siempre. Amén.